Muy buenos días con todos. Vamos a comenzar este tema número 3 de lo que es el curso de biología. En esta ocasión vamos a ver un reino, el más, el más quizás cuestionado. Es el reino nuevo, vamos a decir, es el último reino oficialmente establecido para nuestra vida moderna. Sin embargo, nosotros seguimos utilizando este reino de seres vivientes para nuestro beneficio. Dígame, ¿quién no come pan en el desayuno? Todos comemos pan, ¿no? ¿Correcto? ¿Comen el pan? ¿Conocen el pan, sí o no? Conocemos el pan, profesor. En nuestro desayuno lo tomamos. ¿Conocen la pizza? ¿Quién en algún momento no ha comido una pizza? También. ¿Quién no ha tomado quizás vino, ¿no? Bueno, las personas adultas, sus padres, el vino o cerveza, ¿no? De repente. ¿O quién no ha comido o quién no ha comido frutas como la fresa, como, como el durazno, ¿correcto? ¿Ok? Sobre todo concentrémonos en el pan principalmente. El pan, alimento diario de nuestras mesas, todos los días que desayunamos, cualquier tipo de pan que estemos comiendo, ya sea el pan francés, que es el más famoso, ciabatta, coliza, cualquier tipo de pan hemos comido diariamente, pues bien, estamos consumiendo un ser viviente del reino fungi, en este caso, un hongo, propiamente dicho. Este honguito es justamente conocido como la levadura. Es un tipo de hongo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Una de las cuatro principales familias de hongos verdaderos, verdaderamente hongos, o hongos verdaderos que se le dice, que nosotros utilizamos diariamente. ¿Quién no se ha enfermado, chicos? Cualquiera sea esto, el origen de una pequeña gripe. ¿Quién no ha sentido un dolor de cabeza? Todos, ¿no? En algún momento de nuestra vida, en algún momento nos hemos enfermado, hemos estornudado y que hemos acudido rápidamente quizás a la farmacia y un medicamento primario que nos dan, el paracetamol, el dolocoladrán, principalmente, o antigripales, ¿no? Para combatir la gripe, valga la redundancia. Eso justamente, estas pastillas están compuestas por un hongo llamado penicillium, justamente del cual deriva la penicilina. Alexander Fleming, descubridor de este tan grande hallazgo, justamente logra encontrar la cura y el paliativo de muchas enfermedades. Desde aquel entonces hasta nuestra actualidad, la penicilina es parte de nuestra vida. En sí, chicos, prácticamente todo lo que nosotros vemos está compuesto por hongos, solo que quizás no lo vemos, no lo sabíamos. Nosotros, y también estos son ejemplos aplicativos positivos, pero también hay ejemplos negativos en los cuales son las enfermedades que pueden causar inclusive hasta la muerte de no ser tratados a tiempo, o nos puede causar enfermedades primarias como cólicos, vómitos, diarrea, si es que de repente no tenemos cuidado con los vegetales o las frutas principalmente, ¿no? Dejamos que se pudra algo y cómo sabemos que se está pudriendo porque ya se está empezando a poner blanquecino, un color medio blanquecino, luego se vuelve medio plomo, luego marrón, luego negro, ¿sí? ¿Sí? Si esperas que algo se vuelva negro ya es porque ya está totalmente podrido, ¿no? Normalmente cuando ya está empezando a ser blanco, inmediatamente botamos la fruta porque ya sabemos que hay una presencia de un hongo malo, ¿sí o no? De un hongo. En este caso, los hongos que están ahí son los que cumplen una función muy importante en el reino, en nuestra vida diaria. ¿Ya? Ok, todo esto es un preámbulo de que nosotros en nuestra vida diaria tenemos acceso, tenemos contacto e inclusive nos alimentamos de hongos, ¿no? Como repito, todos los días, sin excepción, tú te comes un hongo. ¿Cuál es? La levadura del pan. La levadura del pan. Profesor, yo como tostada, también, con el cual se hace la tostada. Yo como pan ciabatta, también. Coliza, también. Pan tolete, también. Pan francés, el más común, también, chicos.
Yo como croissant, ¿no? Pero en realidad es un pan hecho en base de forma de cuerno. También, profesor, pero a mí no me gusta el pan, yo como panetón, con mucha más razón. El panetón también se hace a partir de un hongo, que es la levadura. ¿Ok? Distintos tipos de levadura hay para distintos tipos de casos, ¿no? En la industria se utiliza para la fermentación del vino, las grandes vitivinícolas siguen muy lejos, Ica, gran productor de vinos, ¿sí? Piscos, ¿correcto? Es a partir de la fermentación de la uva, que es justamente una levadura, es un hongo en el cual ayuda a la fermentación. La elaboración de la cerveza, una industria muy amplia, muy en crecimiento, sobre todo en países como Perú y acá en Sudamérica, pero sobre todo en Europa, en el cual la cerveza es algo, es una tradición, ¿no? Por ejemplo, con la marca Heineken, que es una de las cervecerías más grandes y que promociona o auspicia a la Champions League. La Champions League, quítale eso de la boca, por favor. ¿Ya? A la Champions League. ¿Ok? Y también, ¿quién no ha comido queso? Chicos, el queso es gracias justamente a la fermentación de un hongo, ¿no? El queso más famoso, uno de los quesos más caros inclusive es el queso Rockefeller o Roquefort, que cuesta bastante porque el hongo que lo produce justamente una levadura de Rockefeller es cara, ¿correcto? Pues bien, eso es justamente lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar de los seres vivientes conocidos comúnmente como hongos, pero en realidad el nombre oficial que son fungis, es decir, el reino fungi, o más conocido como nosotros por el reino de los hongos. Muy bien, comencemos este análisis. La biología hace la división para el estudio de distintos tipos de casos o capítulos respecto a los seres vivientes principalmente. Y una de esas ramas es justamente lo que lo conocemos como el estudio de los hongos, se llama la micología. Micología. Y el padre de la micología es este hombre que vemos acá, Robert Whittaker, ¿no? Otra cosa muy importante, toda enfermedad producida por hongos, en el caso de enfermedades dañinas para el ser humano, se llama en forma general micosis. ¿Sí? Toda enfermedad producida por hongos en forma general se llama micosis. Ahora, si nosotros sabemos qué tipo de hongo es, qué características principales tiene, ya el nombre de esta enfermedad micótica o micosis ya lleva un nombre adicional un poco más específico, por ejemplo, el P. atleta, la tiña, principalmente las enfermedades micóticas más comunes, ¿no? Robert Whittaker es el padre de la micología porque él es el que da a conocer este quinto y último reino que se ha estudiado oficialmente. 1969 es un año muy especial para la ciencia, en el caso de la micología, porque Robert Whittaker da a conocer su teoría, en la cual indica que los hongos, que hasta ese entonces se tenía conocimiento de que eran parte del reino Plantae, del reino de las plantas, y él da a conocer sus estudios, sus resultados, y aprueba la comunidad científica 1969 que realmente lo que dice Robert Whittaker es correcto. Estos seres que para aquel entonces, repito, se creía, se asumía, se suponía que eran plantas, no lo eran realmente. A pesar que realizan fotosíntesis, a pesar que tienen aspecto de planta porque tienen algo parecido a las raíces, a pesar que tienen tronco, a pesar que tienen un cuerpo y un tallo, vamos a decirlo así, y creían que eran plantas, ¿correcto? Los hongos tipo sombrecillo. Pero había otros tipos de hongos que no podían explicar de qué tipo de plantas eran, ¿no? Entonces, ante ese vacío científico, Robert Whittaker hace estudios y descubre que ese grupo, que lo denominó el reino fungi, son totalmente diferentes a las plantas. Si bien comparten ciertas características como la fotosíntesis y la alimentación autótrofa en algunos casos, no lo son al igual que las plantas. ¿Sí? 1969, repito, el año en el cual se crea se hace la división del quinto reino. ¿Ok? Años después, chicos, más adelante, Robert Woods hace otro
hallazgo, al igual que Robert Whittaker, indicando que hay un sexto reino. Este reino son de las arqueobacterias, ¿no? Que son parte actualmente del reino del reino Monera, que es el reino de las bacterias, donde estaban las bacterias y las cianobacterias. ¿Recuerdan cuando vimos la clase pasada? Bacterias y cianobacterias. ¿Ok? La cianobacteria más famosa, el nosto o cuchuro, que se comía, las algas verdes. ¿Ok? Y estas arqueobacterias, que son parte del sexto reino, actualmente u oficialmente no son consideradas como un reino aparte por la comunidad científica, no se ponen de acuerdo. Probablemente llegue a ser un sexto reino en algunos años, declarado en algunos años, pero hasta aquel entonces, chicos, nosotros como institución educativa tenemos que enseñar lo que corresponde a lo que la comunidad científica ha aprobado hasta el momento. Hasta el momento solamente se han aprobado 5 reinos. El sexto reino está en proyecto de ser aprobado, ¿no? El sexto reino, el reino de las arqueobacterias propuesto por Robert Bush. Pero hasta que no se apruebe, nosotros estudiaremos oficialmente que tenemos en nuestra naturaleza aprobados 5 reinos para la clasificación de los seres vivientes. Inclusive está en estudio un séptimo reino, el reino de los virus, inclusive, que son ya por algunos científicos considerados como seres vivientes, otros no. Ya hemos hablado acerca del tema, así que les voy adelantando ello. Quizás más adelante, al igual que la química que se va actualizando, en el caso de la biología, específicamente la que es la división de los reinos, de repente ya sus hermanos menores, sus hijos, quizás más adelante ya estudian 6 o quizás 7 reinos. Nosotros vamos a estudiar solamente 5. ¿Ok? Sigamos entonces, eso es a modo de cultura general, a modo de actualización, un dato de vital importancia, vamos a decirlo así, porque ya está en proyecto, como le digo, el sexto reino y posiblemente también un séptimo reino, en este caso el de los virus. Muy bien. Nuevamente devolviendo a Robert Whittaker, ok, Robert Whittaker propone el quinto reino, como les digo, el reino Fungi. Recuerden que ya había cuatro reinos solamente. El reino Animalia, el reino Plantae, el reino Protista y el reino Monera. El reino Fungi nace o se subdivide a partir del reino Protista, en el caso del reino a partir del reino Plantae se subdivide y se forma el nuevo reino, el reino Fungi, el reino de los hongos. ¿Ok? Nosotros aplicamos, nosotros comemos, nosotros utilizamos para nuestra vida diaria los hongos, en los champiñones, en las levaduras, la más conocida del pan, la del vino, para nuestra vida diaria. Describamos entonces qué cosa es un hongo, ¿no? Son seres con células eucariotas. Recuerden que el único reino en el cual son células procariotas, o sea, sin núcleo, es el reino Monera. Los demás reinos son eucariotas. ¿Qué son eucariotas? Células con núcleo, células nucleadas. Los hongos son heterótrofos, es decir, buscan su alimento. He aquí una pequeña diferencia que encontró Robert Whittaker con respecto a las plantas. Las plantas son autótrofas, mientras que los hongos son heterótrofos, al igual que los seres humanos, los animales, buscan su presa, ¿no? Pero sin movilizarse. Es algo interesante, ¿no? O sea, tienen comportamiento de planta, pero su alimentación es como la de un animal. O sea, es una combinación de ambos reinos, ¿no? En el caso de la alimentación. Pero esta alimentación heterótrofa es absortiva o absorbativa, es decir, absorbe a la presa. En este caso, la asfixia o la mata en el caso de la unión de hongos con respecto a otros seres vivientes. Se va reproduciendo, van creciendo y van asfixiando, van absorbiendo los nutrientes del alimento del ser viviente. En este caso, hay hongos que se alimentan de plantas, hay hongos que se alimentan de otros seres vivientes como de animales, ¿ok? ¿Sí? Hay hongos que justamente hacen, por favor,
revisa. Ok, disculpen chicos. Estos hongos justamente son absortivos o que absorben los nutrientes de los seres vivientes como las plantas y animales, por si acaso. Nosotros, querrámoslo o no, tenemos hongos en nuestra piel, pero ¿por qué no nos afecta? Justamente por por este efecto brillante que tenemos en nuestra piel. Justamente el sudor y algunas grasas de nuestra piel ayudan a matar a los hongos malos del medio ambiente. El medio ambiente está lleno de muchas cosas, incluyendo hongos que son de un tipo que ahora vamos a estudiar, que si no fuera por nuestra piel y nuestra capa protectora, en este caso la grasa de nuestro cuerpo, que nos ayuda a matar a este tipo de hongos que están en el ambiente, hongos malos, ¿no? Cuando esto falla, empezamos a tener hongos en nuestra piel, hongos quizás en nuestras partes íntimas, hongos en nuestras axilas, hongos en nuestros pies, que es lo más común, ¿ok? Sobre todo el famoso pie de atleta. Cuando no tenemos higiene acerca de nuestro cuerpo, empiezan los problemas con los hongos en nuestra piel principalmente. El pie de atleta es una de las enfermedades más comunes de hongos que están presentes a nivel externo con respecto al comportamiento o a los malos hábitos que tiene el ser humano, ¿no? En el caso de que no lavarse los pies o no tener una higiene adecuada, ¿no? Y el pie de atleta es uno de ellos, ¿no? Hongos en las uñas tanto de las manos de los pies, son consecuencias de la mala higiene que se da, ¿no? Otra característica de los hongos son pluricelulares, es decir, que contienen muchas células y estas a su vez son eucariotas, ¿no? Y otros tipos de hongos que son hongos especiales como la levadura son unicelulares. Los hongos como la levadura son unicelulares. Es decir, los hongos pueden ser tanto pluricelulares o multicelulares como unicelulares, ¿no? Ok, esas son las principales características de los hongos. Los hongos los encontramos tanto en la parte acuática, en los ríos, en los mares, ¿sí? Y como también en la tierra, ¿no? Los hongos que vemos diariamente que comemos, ¿no? Hay hongos comestibles, como los champiñones, hay hongos venenosos también, ¿ok? Algo muy importante, la célula eucariota de los hongos se le conoce como las hifas. En la antigüedad o anteriormente a 1969 se creía que las hifas, que ustedes ven acá en el gráfico, que lo voy a ampliar, vean acá en el gráfico, estas hifas, por esta razón se creía que un hongo era una planta, porque estas hifas se creía que eran las raíces de esta plantita, ¿no? Pero en realidad estas hifas cumplen la misma función de la raíz de absorber el agua, de absorber los nutrientes de la tierra, pero no son raíces, tienen otro aspecto, tienen un aspecto más que todo como si fuera de gusanito, muy distinto a las raíces, que es ramificado, ¿no? Estas hifas son netamente pelos absorbativos, que son la célula eucariota de un hongo. Es decir, las hifas son las células micóticas o fúngicas, que se le conoce así, de cualquier tipo de hongos que tengamos. El conjunto de hifas se llama el micelio. El conjunto de hifas se le conoce como micelio. La principal función de los hongos es justamente la de desintegrar o descomponer seres vivientes, ¿ok? A través de la absorción. ¿Dónde encontramos los hongos? Ya les he dicho en prácticamente todo, y por ende tiene mucha importancia. En la agricultura se utiliza para los abonos naturales, utilizando mohos, la micorriza, entre ellos, la micorriza ayuda bastante. En la industria, como por ejemplo la industria del pan, la industria del vino, la industria de la cerveza, aplicando lo que es el hongo de la levadura. Por favor, ¿sí? En la medicina tenemos lo que es el uso de un honguito muy importante, que es el hongo el hongo penicillium, del cual sale la penicilina, que es la base de todas las pastillas que nosotros conocemos. No hay pastilla prácticamente que no tiene como base la penicilina, este pequeño honguito, que ayuda justamente a matar a los principales organismos que causan enfermedades o infecciones a nuestro cuerpo. En la alimentación, obviamente, ¿quién no ha comido una pizza
principalmente quien ha comido pan, sobre todo el uso de los champiñones. Entonces, ¿es importante los hongos? Sí, por esta función desintegradora y que forma otros tipos de componentes como en la fermentación, para lo que es el vino, el pan, son importantes, chicos. Si no fuera por los hongos, parte de nuestra vida estaría perdida, o parte de nuestra vida estaría dada ya al fracaso, ¿no?, del ser humano, porque si no fuera por estos hongos, por ejemplo, el pan más importante y la medicina, la penicilina, no estaríamos vivos, ¿no? También es parte de nuestra vida diaria, los hongos. Así que tomarle vital importancia. Muy bien. Los hongos que les comentaba tienen asociaciones, es decir, el hongo junto con otro ser viviente forma un nuevo ser viviente, vamos a decirlo así, pero este nuevo ser viviente es la combinación de ambos, es la unión de ambos. Y estas son llamadas asociaciones de los hongos. Si un hongo se relaciona simbióticamente con un alga, se le conoce como el líquen. Ambos por separado cumplen una función, que si estuvieran solos, morirían ambos, pero al estar juntos, se complementan en funciones y sobreviven en medios acuáticos y cercanos a agua, los líquenes. Y sobre todo, si un hongo se relaciona con una raíz de cualquier planta, este hace de que una relación muy fuerte para fortalecer a la planta para que sobreviva. Chicos, si no fuera por la micorriza, nosotros moriríamos de hambre. ¿Por qué, profesor? Estos hongos que se asocian a las raíces de las plantas hacen que la planta se fortalezca, hacen que la planta resista las sequías, resista las plagas, resista muchas cosas, fortalece a la planta de una forma, vamos a decirlo, que lo hace una superplanta, con lo cual produce los frutos y por ende nos alimentamos de esos frutos. Estamos hablando de esta relación tan importante llamada la micorriza. Inclusive se vende actualmente micorriza en los mercados para fortalecer o abonar tu planta para que se fortalezca muchísimo más y pueda resistir el medio ambiente hostil que vivimos actualmente. Entonces es importantísimo el uso de los hongos, chicos, ¿no? La micorriza principalmente es para la alimentación mundial. Si no fuera por la micorriza, como le digo, chicos, no estaríamos acá hablando. La comida diaria que tenemos. ¿Ok? Muy bien, antes de pasar a la clasificación de los hongos, quiero que por favor vean un video para que visualicen gráficamente de qué estamos hablando y la importancia de los hongos, ¿no? Terminado el video, hacemos la clasificación, que son parte de dos grandes grupos, y pasamos a lo que es la aplicación y les explico cómo van a hacer la extensión y la evaluación. ¿Ok? Vamos a ver un video. A ver, está cargando, chicos, el video. A ver. My last name is Lee, Bruce Lee. Oh, Bruce Lee. Oh. El reino fungi es
A ver, chicos, atiendan por favor para poder entender el reino de los hongos. Muy bien. La importancia y sobre todo los usos que se le da y los tipos de hongo. Vamos a ver acá clasificación de los hongos y luego vamos a reforzar esta clasificación para hacer nuestra aplicación. Escuchen por favor. El reino fungi es la clasificación donde se agrupan los hongos. En este se incluyen organismos como las levaduras del pan y la cerveza, los tizones, los mohos de las frutas y los champiñones, muchos de ellos con formas y funciones que nos son familiares como seres humanos. Como les daba una introducción al comienzo, todo lo que se utiliza, han visto los usos que se le está dando de forma general en estos pequeños segundos que han visto el video, todo lo que nosotros utilizamos hongos, y a veces sin saberlo, ¿no? Quizás no sabían que estaban comiendo un hongo con el pan, o de repente cuando han tomado o cuando han comido ciertos tipos de queso, también están presentes los hongos, ¿ok? Así que vamos a ver las aplicaciones. Se trata de un grupo muy numeroso de organismos. Inicialmente se pensaba que en este había más de 100.000 especies, y hoy en día supera el 1.500.000. Con lo que los hongos, al menos respecto al número de especies, representan el segundo grupo más grande después del de los insectos. Es importante destacar que los miembros de este reino comprenden más del 90% de la biomasa terrestre. Más del 90% de la biomasa terrestre son hongos. ¿Pueden creerlo? O sea, prácticamente nosotros, quizás ustedes creían que el ser humano, junto con los animales, eran los más numerosos, ¿no? Uno de los aspectos más numerosos, la biomasa, es justamente conformada por hongos. Se creía que una cierta cantidad de especies, pero en realidad hay muchísimas más clases de especies de hongos, ¿sí? Vamos a seguir viendo, por favor, atentos. Sumada por los organismos procariotas e invertebrados, lo que los hace el grupo de organismos más abundantes sobre la Tierra en términos de biomasa del suelo. Así, los hongos están ampliamente distribuidos en la biosfera. Pueden encontrarse hongos en los hielos antárticos, en las playas y los bosques tropicales, en los paisajes nórdicos y en latitudes medias. Viven en el suelo, en el agua, en la superficie de montañas rocosas e incluso en agua de mar. Pueden ser parásitos de plantas, de peces, de insectos y de grandes animales vertebrados como los mamíferos, es decir, en todos los organismos vivos. Características del reino fungi. Los hongos conforman un complejo grupo de organismos que, a pesar de las muchas diferencias que puedan tener entre sí, comparten algunas características destacables. Son organismos eucariotas. A diferencia de las bacterias y las arqueas, pero tal y como los animales y las plantas, los hongos son eucariotas. ¿Entendieron, chicos? Al igual que los animales y las plantas, son eucariotas. A diferencia de las bacterias que son del reino Monera, que son procariotas. Acuérdate, nuevamente recalco esto, de los 5 reinos, solamente uno nada más es procariota. ¿Cuál es? O sea, sin núcleo su célula, el reino Monera o el reino de las bacterias. Profesor, ¿y los otros 4 que quedan de los 5? Todos los 4 que quedan, todos los 4 reinos que quedan, todititos los seres vivientes de esos 4 reinos son eucariotas, como se ha manifestado, al igual que las plantas, al igual que los animales. Sigamos escuchando, por favor. Atentos porque son datos de vital importancia que nos tienen que llamar la atención para poder resolver también nuestra aplicación y que debe quedar claro de que quizás hasta el momento no sabía que los hongos tenían tal importancia, tal impacto, chicos. Es parte de nuestra alimentación también, son parte de nuestro alimento. Igual cuando vimos el reino protista, es parte de que para obtener nutrientes de estos alimentos. ¿Recuerdan? Las bacterias son importantes porque son parte de nuestra flora intestinal, acuérdense de eso, ¿no? El reino Monera, interesante, ¿no? También el reino protista, utilizamos seres vivientes de este reino para alimentarnos también, igual que este reino fungi. El reino de las bacterias es para que estos alimentos sean absorbidos correctamente, la flora intestinal, mientras que el reino protista y el reino fungi son parte de nuestro alimento. ¿Ok?
para nuestro consumo, el cual las bacterias ayudan a la absorción de nutrientes. Vean ustedes las funciones vitales, por un lado, dentro de nuestro organismo y por otro lado, fuera de nuestro organismo, pero qué importancia sobre todo para nuestra alimentación. Sigamos viendo. Es decir, tienen un núcleo y sistemas membranosos que definen otros orgánulos en el interior de sus células. Aunque se clasifican en grupos diferentes, muchos autores están de acuerdo con que las células de los hongos son más parecidas a las de los animales que a las de las plantas, especialmente respecto a las características de sus orgánulos internos. Tienen pared celular. La razón por la cual los hongos se clasificaban junto con las plantas tiene que ver con el hecho de que sus células, aunque no poseen clorofila, están rodeadas por una pared que las protege, así como las células vegetales. Chicos, esto era también una de las razones por qué se creía que, como dice el video, se creía que era parte del reino de las plantas. Pero esto, ¿quién lo desmintió? Robert Whittaker, acuérdense, Robert Whittaker, el padre de la micología, el padre de los hongos. ¿Cuándo fue esto? 1969, año importantísimo para la biología. Sigamos escuchando, por favor. Algunas similitudes con el reino vegetal, pero luego diferencias resaltantes, lo cual hizo que la comunidad científica diera el visto bueno a este quinto reino. Sigamos escuchando. Sin embargo, las diferencias en la composición de esta pared son las que los separan del grupo de las plantas. Las plantas tienen paredes celulares formadas por un compuesto químico llamado celulosa, y los hongos tienen paredes celulares formadas por otro compuesto diferente conocido como quitina. Ahí está otra diferencia importante. Ambos tenían paredes celulares, pero las plantas con celulosa, y mientras que los honguitos con quitina. Muy parecido a la cutina que ya habíamos visto en el taller científico, ¿se acuerdan? La quitina también es impermeable, por más que les caiga agua a los honguitos, resbala. Esto es gracias a la quitina que está presente en los honguitos. Sigamos escuchando, por favor. Hay que recordar que este compuesto, la quitina, es el mismo material del cual están hechos los exoesqueletos de muchos insectos y mariscos, artrópodos, animales invertebrados. Son organismos sésiles y multicelulares. Con algunas excepciones, la mayor parte de los hongos son organismos multicelulares, es decir, están formados por varias células que de alguna forma están conectadas entre sí. Además, son organismos sésiles, es decir, que tal y como las plantas, estos no pueden moverse y están siempre en el mismo lugar donde echan raíces. Son heterótrofos. Las plantas son organismos autótrofos, producen su propio alimento, y los animales son organismos heterótrofos, se alimentan de otros organismos. Los hongos también son heterótrofos, y muchos de ellos obtienen la energía que necesitan para vivir de materia orgánica en descomposición, o de desechos de otros organismos y no de otros organismos vivos. Tienen hifas y micelios. Todos los organismos clasificados dentro del grupo de los hongos, es decir, en el reino fungi, tienen una forma muy curiosa de crecimiento vegetativo. Crecen a partir de los extremos de unos filamentos llamados hifas, Que se creía que eran raíces, acuérdense de eso. las cuales pueden agruparse para formar un cuerpo conocido como micelio. Acuérdate, el micelio es el conjunto de hifas. Pero también, chicos, las hifas, ¿qué cosas son? Son el lugar donde se encuentran las células de los hongos, es decir, las células eucariotas de los hongos, o las células fúngidas o fúngicas son las hifas. Acuérdate, la célula eucariota del hongo es la hifa, y el conjunto de hifas forman en la parte baja el micelio. Sigamos viendo, por favor. Los micelios son, por tanto, las estructuras que se encargan de absorber la materia orgánica, el alimento que ha sido digerido externamente, desde el medio que los rodea. Las hifas que forman estos micelios se asemejan a unas hebras filamentosas,
Las mismas están compuestas por tiras de células que están en contacto entre sí de una forma tal que los nutrientes absorbidos pueden fluir de una hacia otra sin muchos obstáculos. El micelio de un hongo, dependiendo de la especie, le permite crecer bien sea sobre el suelo, en el agua, sobre tejidos en descomposición, sobre tejidos vivos, etc. Clasificación. Los hongos son un grupo monofilético, es decir, que sus miembros tienen un mismo ancestro común. Este grupo está compuesto por 7 filos: Chytridiomycota, Blastocladion mycota, Neocalimastigon mycota, Microsporidia, Glomeromycota, Ascomycota y Basidiomycota. Filo Chytridiomycota. En este filo se agrupan organismos saprófitos y parásitos que pueden, además, ser unicelulares o filamentosos. Pueden formar micelios y se reproducen asexualmente formando esporas asexuales. Tienen 2 clases: Chytridiomycetes y Monoblepharidiomicetes. Filo Blastocladiomycota. Está compuesto por hongos que son parásitos de plantas y de animales, y por algunos hongos saprófitos. Incluye organismos acuáticos y terrestres, cuyos ciclos de vida presentan alternancia de generaciones entre la fase haploide y la diploide. Solo contiene una clase, Blastocladiomycetes. Filo Neocalimastigomycota. A este grupo pertenecen organismos que se encuentran en el tracto digestivo de muchos animales herbívoros, por lo que muchos de ellos son anaerobios, viven en ausencia de oxígeno O2. Muchos producen esporas asexuales con 1 o 2 flagelos. Sus células, en vez de tener mitocondrias, tienen hidrogenosomas, unos orgánulos que se encargan de la formación de energía en forma de ATP. También conforman una sola clase, Neocalimastigomycetes. Filo Microsporidia. En este filo se incluyen hongos parásitos de animales y de organismos protistas, ya que las relaciones filogenéticas de este grupo no han sido completamente esclarecidas. Este filo no está subdividido en clases. Filo Glomeromycota. Estos hongos son hongos simbiontes, mutualistas obligados. Las especies pertenecientes a este filo se asocian con las raíces de muchas plantas y establecen relaciones simbióticas con ellas. Se dividen en 3 clases: Archaeosporomycetes, Glomeromycetes y Paraglomeromycetes, y en 4 subfilos: Mucoromycotina, Entomophtoromicotina, Zoopajomicotina, Quixelonmicotina. Filo Ascomycota. También conocidos como los hongos de saco, los organismos pertenecientes a este filo pueden ser simbiontes en líquenes. Pueden ser parásitos o saprófitos vegetales o animales, y pueden ser unicelulares o filamentosos. Se reproducen asexualmente por fisión, gemación, fragmentación o por esporas. Su reproducción sexual ocurre por medio de meiosporas formadas en unos sacos llamados ascos, los cuales pueden ensamblarse en estructuras o cuerpos, cerrados o abiertos, llamados ascocarpos. A este grupo pertenecen algunos hongos de copa, hongos de silla y trufas. Está dividido en los subfilos: Tafrinomicotina, Saccharomycotina, donde están las levaduras, Pexisomicotina, muchos hongos formadores de líquenes. Filio Basidiomycota. Estos hongos también tienen distintas formas de vida y nutrición. En el grupo existen parásitos de plantas e insectos y también saprófitos. Muchos de estos son hongos filamentosos y pueden producir 2 tipos de micelios, uno de células uninucleadas con un solo núcleo y otros con células dicarióticas con 2 núcleos,
Se reproducen asexualmente por fragmentación o esporulación. Su reproducción sexual puede darse por fusión de hifas o por fusión de dos estructuras reproductivas, una masculina y otra femenina. Es uno de los grupos más grandes e incluye a los hongos que contienen las rollas, los tizones, los hongos gelatinosos, los champiñones, los hongos globulares, los hongos apestosos y los hongos nido de pájaro, etc. Este filo se subdivide en otros 3 subfilos: Puciniomycotina, Ustilaginomicotina, Agaricomycotina. Reproducción en el reino fungi. La forma en la que se reproducen los hongos es considerablemente variable y depende mucho de cada especie que se considere. Algunos pueden reproducirse formando nuevas colonias a partir de fragmentos de sus hifas y otros, en cambio, son capaces de producir cuerpos fructíferos, como los champiñones o las setas, que forman esporas. Para entenderlo mejor, tengamos en mente que en el reino fungi existe tanto la reproducción asexual como la reproducción sexual. Reproducción asexual en el reino fungi. En los hongos podríamos hablar de una reproducción sexual simple y otra un poco más compleja. La reproducción asexual más simple tiene que ver con procesos de fisión, gemación y fragmentación. La fragmentación ocurre en algunos grupos y tiene que ver, como comentamos, con la multiplicación de colonias a partir de fragmentos de las hifas que forman sus micelios. La gemación es otra forma de reproducción asexual a través de la cual en una célula surge una especie de papila que se agranda y después se separa, formando una entidad independiente, pero idéntica, es decir, un clon. La fisión es característica de algunos hongos unicelulares, como ciertas levaduras, por ejemplo. Consiste en la formación de una célula nueva a partir de otra que se divide a la mitad. Otras formas de reproducción asexual más complejas implican la formación de esporas asexuales, es decir, esporas que han sido formadas por divisiones mitóticas o meióticas, por mitosis o meiosis respectivamente, y no por la fusión de dos células o gametos sexuales. Se dice que son más complejas porque los hongos que forman estas esporas, móviles o inmóviles, generalmente desarrollan unas estructuras más elaboradas para ello. Reproducción sexual en el reino fungi. Casi todas las especies que se enmarcan en este reino pueden reproducirse sexualmente. Una diferencia importante de la reproducción sexual de los hongos respecto a la de otros organismos es que la membrana nuclear de sus células permanece intacta a lo largo del proceso. En los demás organismos se disuelve y vuelve a formarse. Plasmogamia, cariogamia y meiosis. Muy bien, hemos terminado lo que es la parte gráfica acerca de este reino de los hongos. Correcto. Lo que indica acá el resto del video, les invito a verlo, la plasmogamia, la cariogamia y el meiosis son tipos de gráficas de cómo se hace la reproducción que solamente se ha mencionado. ¿Okay? Los hongos se reproducen de dos formas, ya sea asexual o sexualmente. ¿Okay? Ya lo vamos a ver con mayor detalle. Muy bien, chicos, vayamos a la clasificación. Los hongos tienen una clasificación muy particular, como han visto en el video. Existe una variedad de clasificaciones y nombrecitos que están un poco extraños para nosotros, pero viene a ser justamente algo más práctico respecto a ello mediante este gráfico, ¿no? Los hongos mucosos y los hongos verdaderos son los tipos de hongos. Los hongos mucosos tienen un nombre científico que se llama Myxomicetes, mientras que los hongos verdaderos, los Eumicetes. Nosotros vamos a tener en cuenta los Eumicetes o hongos verdaderos, que son los que más conocimiento se tienen. Pero no está de más indicarle que los hongos muscosos son justamente muy parecidos a las amebas y a los protozoarios. ¿Ok? Muy bien, vamos a centrarnos a los hongos verdaderos. Los hongos verdaderos se componen de 4
subgrupos, los ficomicetos, los ascomicetos, los basiomicetos y los hongos imperfectos, o también llamados los deuteromicetos, ¿no? Comencemos por los ascomicetos. Veamos acá en el gráfico. Los ascomicetos están conformados principalmente, en este gráfico tenemos un resumen. Los ascomicetos son justamente las levaduras para la cerveza, el vino, el pan, y está conformado también por otro honguito de tipo penicillium, que es la penicilina que se utiliza para lo que es la industria farmacéutica. Esta es la elaboración de la penicilina. Alexander Fleming, descubridor de ello, da a conocer al mundo una de las curas más memorables, ¿no?, de la humanidad. Actualmente la penicilina es parte de prácticamente de todas las pastillas que se utilizan para lo que es el paliativo de algunas enfermedades o la cura en sí de dicha enfermedad, dependiendo del tipo de pastilla que se está utilizando, ¿no? Profesor, en los jarabes también está presente la penicilina, también está presente en pequeña proporción, ¿no? Va a depender del uso que se le da a ella, ¿no? Para qué cosa combatir, ¿no? No es lo mismo combatir un dolor de cabeza que combatir un dolor nasal o un mareo, o no es lo mismo combatir un vómito, o de repente es que tienes mucosidad por el tema de la gripe, etc., ¿no? Una cosa es tener gripe con fiebre, otra cosa es tener gripe con tos, otra cosa es tener gripe con dolores de cabeza, es distinto, ¿no? El segundo grupo se llama los basiodomicetos. Estos son los hongos de sombrerito, los que conocemos como hongos propiamente dicho. Estos son los basiodiomicetos, ¿sí? Tenemos el champiñón, el hongo comestible, y tenemos el hongo venenoso que es la manita muscaria, y también son otros hongos que por su característica de coloración son llamativos y justamente tienden a ser tocados, ¿no? Chicos, si ustedes encuentran un hongo en la naturaleza, si es de coloraciones muy vivas, sobre todo rojos, azules, no lo toquen porque esos son hongos venenosos. Al tocarlos, no es que te mueras. Ojo, son venenos si es que los ingieres. Al tocarlo, ese hongo venenoso produce una sensación urticante. Es decir, al momento de tocarlo, luego sacas el dedo, vas a empezar a sentir picazón o comezón en esa zona de contacto. Así que tener mucho cuidado con ese tipo de hongos, ¿no? Principalmente no comerlos, porque son venenosos. El tercer, penúltimo grupo son los zigomicetos, o con Z, zigomicetos. Son hongos que aparecen en todo lo que son la superficie de los alimentos. Ayudan a desintegrar el alimento, ayudan a podrirlo para que ya desaparezca de la naturaleza esta fruta, ¿no? Su función es buena, chicos, porque descompone, desintegra algo que nosotros estamos desechando. Pero profesor, a mí se me olvidó la fruta y por eso se volvió blanquecina. Sí, pero ese olvido hace de que los hongos actúen sobre ellos y se coman a la fruta, se vayan comiendo, lo están desintegrando, ¿no? Para que posteriormente desaparezca dicha fruta, ¿no? ¿Ok? Así que tener mucho cuidado con no dejar fermentar, no dejar podrir la fruta, porque son alimentos de que estamos dando a entender de que nos sobran, ¿no? Pero lo cual no debería ser así, sino que nos sirva, es lo que interesa. Los zigomicetos están representados por los mohos. Los mohos son esa superficie blanquecina, parduzca, verdosa o azulona en algunos casos, inclusive negro en otros, que se adhiere a las frutas y a los panes principalmente. Y por último tenemos los hongos, más que todo malvados, malignos, los hongos maliciosos que no nos ayudan en nada, más bien al contrario, nos causan enfermedades, e inclusive de no ser tratado a tiempo, de no ser regulado, podría causar estragos muy graves y dejar secuelas en el cuerpo. E inclusive, en un extremo muy desafortunado, podría causar hasta la muerte, ¿no? Porque será parte de las causas de la muerte del paciente por el debilitamiento, por ejemplo, de la piel, ¿no? Por ejemplo, el cual causaría otro tipo de enfermedades, ¿no? Estoy hablando de los hongos imperfectos o deuteromicetos. Estos hongos justamente son causantes de varias enfermedades que se dan, ¿no? Un ejemplo de ello, el más común es el pie de atleta, profesor, pero quizás muchos tienen este tipo de males y lo van a tener, ¿no? En la etapa de adulto, el pie de atleta, de no ser tratado
se te podría podrir el dedo, literalmente se te podría tener que amputar el dedo por el tema de que la expansión del hongo, ¿no? Pero esto va a suceder en un caso bien extremo que no se trata, ¿no? Generalmente uno se da cuenta que tiene un hongo y lo empieza a tratar caseramente. Lo ideal es que vayan a un especialista, pero de forma casera en la farmacia le indican, tengo esto, dame tal crema, tal cosa, y pasa, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento casero que se da a cualquier tipo de hongo, sobre todo el hongo de los pies? El ácido bórico. Vas a la farmacia, inclusive en la tienda de la esquina hay ácido bórico, el cual es utilizado para combatir los hongos, ¿no? Es como una especie de canú, medio naranjadito, lo echas en la superficie, lo sobas, lo limpias, lo enjuagas y lo secas y hasta ese es su tratamiento. Diariamente tiene que ser esto, ¿no? El pie de atleta es el más conocido. En la foto está la segunda enfermedad producida por hongos, la tiña del cabello. La tiña hace que el cabello se caiga por zonas. Vean ustedes esa fotografía en la cual está por zonas, ¿no? Vamos a decirle que es como una calvicie focalizada, ¿no? Es una calvicie focalizada, pero en realidad es la caída del cabello o debilitamiento del cabello por las zonas donde está el hongo. Ahí muestra las zonas donde está el hongo. ¿Cómo lo sé? Porque ya no hay cabello en el paciente. Ahí está el hongo y está empezándose a expandir. El extremo es de que se caiga todo el pelo y posteriormente este hongo vaya calando a todo el resto del cuerpo para hacer caer los vellos de las manos, los vellos de los pies, los vellos quizás del pecho, de nuestra espalda, y así va a ir comiéndose poco a poco nuestro querido cabello y luego los vellos. En el extremo esto puede causar también la muerte de no ser tratado a tiempo. La candiasis, una enfermedad por hongo que normalmente lo tienen las mujeres, es una enfermedad vaginal básicamente, por una falta de higiene, ¿no? En esa zona íntima de la mujer. También la candiasis, un tipo de candiasis también da a los varones, por una falta de higiene también en la zona íntima que tienen, ¿no? Más que todo en la entrepierna o llamado el ingle, tanto para varones y mujeres es importantísimo, muy aparte de bañarse, lavarse esa zona íntima, tener mucho más cuidado porque puede parecer esta enfermedad que es bien común, ojo, la candiasis, que principalmente se da por falta de higiene, pero también tiene otras causas, ¿no? El contacto sexual, el ir a una piscina contaminada, el ponerse ropa sintética apretada, por ejemplo, calzoncillos y calzones sintéticos muy apretados. Pero eso, ¿qué causa? Causa que sudes mucho en esa zona, tanto hombres y mujeres, al haber mucha sudoración y encima de que no te limpias constantemente ahí, quizás por esa sudoración excesiva, va a ser la presencia del hongo de la candiasis. Así que tengan mucho cuidado. Principalmente se da por falta de higiene la candiasis en la zona íntima. Y la tiña del cuerpo. La tiña, muy parecida a la tiña del cabello, la tiña del cuerpo es la extensión de la tiña del cabello, donde se va a expandir a todo la piel. No sé si ustedes han visto que esas personas que tienen pedilirio, es un tipo de hongo también. Es decir, que su piel tienen manchas blancas, que cada vez se va expandiendo. Ok, chicos, muy bien. Hemos terminado esta parte, así que ya saben que hay hongos beneficiosos como el pan, la levadura de pan, y hay hongos no beneficiosos como aquellos que causan enfermedades como los deuteromicetos. ¿Ya? Muy bien, chicos, rápidamente, a ver, vamos a preguntar a la aplicación. A ver, Andrés Vicente, pregunta número 1, ¿cuál será tu respuesta? ¿Ya? No se peleen, chicos, a todos les voy a preguntar. Andrés, tu respuesta en la 1, ¿cuál sería? Andrés Vicente. Profesor, Por favor, tu respuesta en la número 1. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los hongos? Andrés. virología. A los hongos. Ariana Castro, ¿cuál sería tu respuesta? A ver, Andrés, piensa, rapidito. Andrés también piensa, por favor. Ariana, ¿tu respuesta cuál sería? Ariana Castro. Dime la respuesta, no me digas la letra solamente. ¿Cuál es la respuesta? Parasitología. Parasitologías, tu respuesta.
Andrés decía, creo que lo vi hablar a medias, la C, virología. Ariana González, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta, Ariana González? No responde, queda constancia de ello. A ver, chicos, Profe, yo sé. Samuel, a ver, dime tu respuesta, Samuel, ya que alzaste la mano, antes que quede. Micología, profesor. La micología, muy bien, eso es lo que hablamos al comienzo. Muy bien, Samuel. Por favor, Andrés, Ariana, las dos Arianas, hay que estar atentos, por favor. Es la micología, por si acaso. Muy bien, Samuel. A ver, Kiara, que has alzado la mano luego. ¿Cómo se llama a toda enfermedad producida por los hongos? ¿Cómo se le denomina, Kiara? A toda enfermedad producida por hongos, en forma general. ¿Cómo se llama a las enfermedades de los hongos? ¿Ah? Úlceras. Ya. Camila Benavides, supón que alzó la mano. ¿Cuál es tu respuesta? Micosis. Micosis. Muy bien, Camila. La micosis. Las úlceras son reproducidas, son llagaduras producidas en el estómago. Eso lo causa una bacteria, no un hongo. Las enfermedades, habíamos dicho, que producida por hongos es la micosis. Muy bien, Camila Benavides. ¿Ya? Y ahorita hay que ser un poquito más atento, por favor. ¿Qué tipo de nutrición presentan los hongos? A ver, Iván Ayala, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué tipo de nutrición presenta un hongo? ¿Cómo se nutren los hongos? ¿De qué forma? ¿De qué forma los hongos? Iván. Iván Ayala, parece que no está presente. No responde nada. Romy, ¿cuál sería tu respuesta en la 3? Romy García. Heterótrofa absortiva. Muy bien, heterótrofa, pero de tipo absortiva o absorbativa, que absorbe los nutrientes de los otros seres vivientes. Es decir, chupa los nutrientes, ¿no? Pero en este caso, el término es absorber. 4. Gracias. ¿Cuál es el rol que cumplen los hongos en el ecosistema? A ver, Andrés, ya que respondiste mal la 1, a ver, reivindícate con la 4. ¿Cuál es el rol que cumple, la función principal de todos los hongos, en forma general? ¿Qué es lo que van a hacer? Andrés. A ver, chicos, se deja constancia de que no están respondiendo. No importa que responda mal, pero esto es parte de su participación, pero si ni siquiera responden nada, se les considera como si no estuvieran presentes. ¿Ah? A ver, López Cerrato, ¿cuál sería tu respuesta en la número 4? López. Tampoco está. Matías, ¿cuál será tu respuesta en la número 4? A ver, Matías Palomino. Matías. Sí, profesor. En la número 4, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es el rol que cumplen los hongos en la naturaleza, en el ecosistema, en nuestro medio ¿La ambiente? C? Dime la respuesta, muy aparte de la... ¿La C, profesor? Pero dime qué dice la C. ¿Descomponedores? Muy bien, descomponedores, lo que es parte de los hongos, descomponedores, ¿no? 5, a ver, Benjamin Moscoso, ejemplo de un hongo comestible. Benjamin, que deja constancia que no está prendida su cámara, no ha dicho nada, es como si no estuviera. Champiñón. Benjamin, ¿cuál es tu respuesta? No está presente. Kiara Cervera, a ver, ¿cuál sería tu respuesta en la número 5? Champiñón. Champiñón. Muy bien, Kiara. Perfecto. Número 6. No es un grupo de clasificación de los hongos. ¿Quién me dice? A ver. Protista. ¿Ah? Muy bien. ¿Quién me contestó? No. ¿Noa, creo? ¿Noa? Sí, profesor, Noeli. Trucios Lozano. No. Noé Trucios. Sí. Noé. Trucios. Muy bien. Protista. Muy bien tu respuesta, Noé. Noé Trucios Lozano. Perfecto, Noé. 7. La levadura es un hongo perteneciente a qué grupo. ¿Quién me dice? A ver. Es un poquito más difícil ya dictar el nombre. La levadura de un hongo. Las levaduras, en forma general, ¿a qué grupo pertenecen? Ascomicetes. Ascomicetes.
¿Quién dice eso? Ascomicetes. ¿Quién comentó? A ver. ¿Quién dijo ascomicetes? Yo, profe. Ya, Noé Trucio dice ascomicetes. ¿Alguien, alguna otra respuesta? Las levaduras, veamos acá en el cuadrito, los ascomicetos o ascomicetes son, justamente acá están las levaduras del pan, de la cerveza, y esto sería la respuesta. Ascomicetes o ascomicetos también, por si acaso. Cetes o cetos es lo mismo al final y al cabo. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Muy bien. Entonces, para terminar, pregunta 1, la B, pregunta 2, la D, micosis, la 1, la B, micología, la 3, la C, heterótrofa absortiva, la 4, la C, descomponedores, la 5, la E, champiñón, la 6, la C, protista, y la 7, la D, ascomicetes. Vamos a ver las demás preguntas para terminar, chicos. Ya está. Pregunta número 8. Dice acá, Han Jong-su ya está respondiendo. ¿El champiñón es un hongo perteneciente a qué grupo? El champiñón acá. Basidiomicetos. Basidiomicetos. La letra C. Basidiomicetos. 8, la letra C. 9. Los hongos presentan célula, ya que estas poseen núcleo. ¿Qué tipo de célula poseen los hongos? ¿Cómo poseen? Eucariotas. Chicos, eso debe ser inmediato. A cada rato les vengo diciendo. Procariotas, los protistas, perdón, los de reino monera, es el único reino que tiene procariotas. Y los otros 4, profesor, eucariotas, con núcleo, nucleadas, que tienen núcleo, que tienen núcleo, que tienen núcleo, cada rato, eucariotas. Acuérdense de eso, por favor. ¿Ya? Ok. 10, es una enfermedad causada por hongos. La B, pie de atleta. Y la Pie de más atleta. común. Chicos, quizás ustedes tengan pie de atleta. Profesor, ¿qué voy a ser un atleta mundial? No, así es el término general, el pie de atleta. Hongos en los pies, en los dedos principalmente, y específicamente en las uñas, ¿no? ¿Ok? Profesor, no me doy cuenta ahora. Siempre límpiense, siempre lávense los pies. ¿Ah? 11. Cuando un hongo se asocia con la raíz, ¿cómo se llama? Esto es lo que se denomina Micelio. la superplanta. Micelio. Micelio. No, micorriza, muy bien, micelio no. Micelio es el conjunto de hifas. Pero cuando este hongo se asocia, se une, se junta con una raíz, se forma lo que se llama la micorriza, que es un abono, vamos a decirlo así. Claro, es un tipo de abono que hace que la planta sea una superplanta, resistente al clima, resistente a las inclemencias. Claro, ojo, no es de que ya le doy micorriza a mi planta y le puedo echar hielo y resiste. No, pues chicos, es a ciertas temperaturas, a ciertos tipos de clima. No es de que yo le echo hielo y mi planta va a resistir, va a ser una superplanta, como usted me ha dicho. No, va a aumentar las fortalezas de la planta. Quizás si antes solamente soportaba hasta 16 grados, ahora va a soportar hasta los 12 grados, 10 grados, ¿no? No hasta los 0 grados, ¿no? Es que si tiene la micorriza, ¿no? ¿Ok? Tener en cuenta que aumenta, sí, considerablemente su fortaleza. No es que la vuelva indestructible, ¿no? Como ya me pasó en otro salón de que el profesor le echo hielo y resiste si le echo micorriza previamente a la planta. No, no es así por si acaso. Tengan mucho cuidado, ¿ya? Número 12. Y entonces la 11 es la B, micorriza. Micorriza. Y si se juntara con un alga, ¿cómo se llama? El líquen, acuérdate. Líquen es hongo más alga, líquen. Hongo más raíz, micorriza. Acuérdense de eso, por favor. 12. La principal forma de reproducción sexual en los hongos. ¿Cómo se reproducen sexualmente los hongos? Esporulación. Muy bien, Kiara. Muy bien, Kiara. Recién está participando, Kiarita. Muy bien, perfecto. Esporulación, reproducción sexual. Y asexual, allá por división. Divisiones, ¿no? Mitosis, perdón. 13. Componente de la pared celular de los hongos. Le dijimos que el componente en las plantas se llamaba celulosa, pero en los hongos se llamaba, que era muy parecido, chicos, no han estado atentos. La quitina, acuérdate, al comienzo lo hemos nombrado, la quitina. La quitina es lo que es el componente principal de los esqueletos de los insectos. Por eso ustedes lo ven medio brillantito, un insecto.
y cuando le echan agua, así le echan la cantidad de agua, el agua repele. Igual que la cutina, el agua repele, el agua es repelida, ¿no? Es impermeable. Esta quitina está presente en las células de los hongos, ¿sí? Y es una de las razones por qué Robert Whittaker indicó que es diferente. Las plantas tienen celulosa como protección contra el agua, mientras que los hongos, quitina. Y también fue un fundamento principal para diferenciarlos con respecto a las plantas. 14. La célula eucariota fúngica se denomina. ¿Qué les dije? ¿Carioteca? La parte de la planta, la parte del hongo, es la célula propiamente del hongo. ¿Cómo se llama eso? La célula fúngica, la célula... IFA. La hifa. Carioteca no, la hifa. Es la célula propiamente del hongo, es la hifa, ¿no? Y el conjunto de hifas, o redes de hifas, ¿cómo se llama? Ahora sí, no se equivoquen. ¿Cómo se llama el conjunto de hifas? Micelio. Micelio. Listo, chicos. Muy bien. Han participado varios. Por favor, a los que les he nombrado y no me han respondido, se les considera simplemente como no estuvieran presentes, ¿ya? Al igual que los que han apagado su cámara, ¿ya? No es así Valdivia, por ejemplo, Reyes Linares, que no prende su cámara. Ok, la tarea, investigar acerca de estas preguntas, pero prácticamente todo está dentro de esta lectura, de lo cómo ese descubrimiento, un gran hallazgo en la medicina, la cura a muchas enfermedades de aquel entonces y que actualmente es como parte del tratamiento de muchas enfermedades, el paliativo principal, y forma parte importante de muchos medicamentos, sean jarabes, sean pastillas. Este honguito tan valioso para la humanidad llamado Penicillium notatum, o más conocido comúnmente como la penicilina. Alexander Fleming, descubridor de este hongo, bautizado justamente. ¿Por qué razón lo bautizó así? ¿De qué manera sirvió? Ahí van a verlo en la lectura. Les sugiero que también adicionalmente investiguen datos importantes del descubrimiento justamente de Alexander Fleming acerca de la penicilina. ¿Ok? Y por último, el biograma. El biograma lo van a completar sencillo, práctico, es para fortalecer su conocimiento. Por ejemplo, les ayudo con la 1. Dice, hongo comestible, champiñón, C-H-A, así lo van a completar, champiñón, de arriba hacia abajo. 2. El champiñón está ubicado en qué grupo? Ah, ya, el grupo. Busco los grupos acá, mira. ¿Qué grupo? Champiñón, el Basidiomycetos. O Basidiomycetes, también puede ser acá. Basidiomycetos. Y así lo vas rellenando el biograma. Cada respuesta puesta en el biograma vale 2 puntos. ¿Ya? Tienen 10 preguntas por 2, son 20 puntos. Éxitos a todos, por favor. Espero su tarea el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Cualquier consulta, cualquier duda, háganlo saber a través de... Hasta luego. Por favor, pongan su cámara. No, profesor, chao, chao. Participen. No importa que se equivoquen. Lo importante es participar. Hasta luego. Hasta luego.